Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de Jesucristo en la batalla que libró contra el tentador. Todo fue en primavera. Estamos en primavera celebrando acontecimientos que sucedieron hace 21 siglos atrás, cuando vino por primera vez el Señor Jesucristo con un propósito muy definido: deshacer las obras del diablo. La Biblia nos enseña cómo Dios el Padre ungió a su Hijo Jesús de Nazaret para enfrentarse al enemigo. Es la unción del Espíritu Santo. Hoy todos los que somos cristianos somos ungidos por Jesucristo para enfrentarnos a la tentación. El tentador sigue tentando, está en la tierra. El tentador está ofertando las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. ¿Cómo resistir al tentador y la tentación? Por medio de Jesucristo. Cristo ya venció al tentador y ahora necesitamos conocer qué fue lo que hizo Jesucristo para resistir toda tentación. El tentador hizo caer a Eva en el huerto del Edén. El diablo no ha cambiado sus estrategias y quiso hacer lo mismo con Jesucristo, pero Jesucristo lo venció. Por eso hoy hablaremos de Jesucristo el vencedor. Jesucristo fue ungido para ir a la batalla, librar la batalla y vencer en la batalla. Y es lo que nos ofrece a toda persona que crea en Jesucristo. Por eso hoy estaremos hablando de Jesús de Nazaret, el ungido de Dios. Quédense con nosotros. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos a Jesucristo. Él fue conocido como Jesús de Nazaret y en su nombre había poder. Nazaret se refiere a vástago, es lo que significa en hebreo la palabra vástago o rama nueva, que es lo que dice Isaías capítulo 11. Así que estaba profetizado que Jesús, él iba a nacer en Belén, pero él se iba a criar en Nazaret. Y por eso a Jesucristo se le conoció después como Jesús el Nazareno. Así que es muy importante tomar esto en cuenta, porque la Biblia nos habla que el vástago, que es la vara de justicia, que es Jesucristo, ¿no? Cuando Él venga después a reinar, Él va a ser conocido como el Rey más justo y perfecto que la tierra haya conocido. Sí, la profecía es exacta y Dios, desde antes de los acontecimientos, empezó a enviar su palabra a través de los profetas. Jesucristo vino al cumplimiento del tiempo profético hace 21 siglos. Todo lo que fue profetizado se cumplió. Nacería en Belén y estaría viviendo en Nazaret y se le conocería como el Nazareno. La Biblia nos enseña que Jesucristo a los 30 años de edad comenzó su ministerio terrenal. Antes de los 30 años no se le conoce milagro alguno a Jesucristo. Los milagros empezaron después de los 30 años, desde que fue ungido por medio del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que se hacen los milagros. Y Jesús de Nazaret fue ungido, dice la Escritura, para comenzar su ministerio. Por eso hoy hablaremos del ministerio de Jesucristo al comienzo, a los 30 años de edad. ¿Dónde comenzó su ministerio Jesucristo? En el río Jordán. Sí, bueno, se cree que Jesús empezó su ministerio en lo que es el año 26 después de Cristo, y que Él terminó en el 30. Y eso nos da lo que son 3 años y medio o 3 años y 6 meses, que hacen un total de 42 meses o 1260 días si se multiplican los meses por 30. Que ese es el periodo, por ejemplo, como se divide la gran tribulación, se divide en 2 periodos de 3 años y medio,
O Elías, por ejemplo, él cuando vino la sequía también fueron 3 años y 6 meses. Y bueno, la palabra nos habla mucho acerca de los 3 años y medio. Y se cree que Jesucristo le estuvo 3 años y 6 meses. Y para ellos se empieza a contar, se cree que el bautismo de Jesús fue en Pentecostés, ya cuando la primavera estaba por terminar, y que él empezó su ministerio en verano. Y así llegamos a la contabilidad de 3 años y 6 meses. Es el mismo tiempo que comenzó el ministerio de la Iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo mismo de Cristo. Sí. Si la Iglesia nace en Pentecostés, bueno, pues Jesucristo también empieza su ministerio en ese tiempo para ir al verano. El verano es tiempo de la cosecha, es tiempo de sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, es tiempo de alumbrar por medio de la palabra del Evangelio a muchas personas que no conocen la verdad. Jesucristo es el ejemplo que hoy tenemos todos los cristianos para trabajar aquí en la tierra. Pero ¿cuándo comenzó todo? Cuando Dios el Padre ungió a Jesús de Nazaret. Eso está escrito en Hechos 10:38. La Biblia nos habla en Hechos 10:38 de la unción que recibió el Señor Jesucristo. ¿Cuándo recibió esta unción? En el río Jordán. En Mateo, vamos a Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, allí la Biblia nos enseña que cuando todo el pueblo se bautizaba, eran los tiempos de primavera, cuando ya habían pasado las crecientes, no había creciente, las condiciones del río eran normales y el pueblo salía a bautizarse a través del ministerio de Juan el Bautista. Dios había enviado a Juan el Bautista, el profeta de Dios, a preparar la primera venida de Jesucristo. Así que Juan estaba bautizando en el Jordán y un día Jesucristo apareció en el tiempo de la profecía, en el cumplimiento del tiempo profético. Cristo fue hacia Juan en el río Jordán. Y este es el pasaje. Leamos en el Evangelio de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo fue bautizado y en el momento del bautismo los cielos se abrieron y Dios el Padre envió al Espíritu Santo. Allí fue el momento de la unción. Jesucristo no necesitaba ser bautizado en agua, porque el bautismo en agua era para los pecadores que se arrepentían de sus pecados. Cristo no era un pecador. Cristo hizo lo que hizo debido a nosotros los pecadores para darnos ejemplo, que tenemos que bautizarnos para comenzar en el llamado que Dios nos da para servirle. Jesucristo comenzaba su servicio a Dios el Padre. Dios el Padre envió al Espíritu Santo en forma visible, en forma corporal de una paloma, y se posó sobre Jesús de Nazaret. Y la Biblia nos enseña que fue el momento en que Dios ungió a su Hijo. Es lo que dice Hechos 10:38, cómo Dios el Padre ungió a Jesús de Nazaret y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que la unción del Espíritu Santo es la unción del poder
de confrontar el poder del diablo en la tierra, deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino con este propósito a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Todo lo que el diablo había hecho, Jesucristo lo deshizo bajo el poder del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza. Somos ungidos, todos los cristianos, somos bautizados con el Espíritu Santo para recibir el poder, para enfrentarnos al poder derrotado del diablo aquí en la tierra. Somos ungidos para entrar a la batalla, al campo de batalla. El campo de batalla es este mundo. El mundo es zona de guerra. Tenemos que recibir primero la unción del Espíritu Santo. Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo para entrar a la batalla. Todo cristiano que ha sido bautizado por Jesucristo con el Espíritu Santo debe conocer esta enseñanza. Desde el momento de ser ungidos, estamos habilitados para la batalla y debemos ser adiestrados en la batalla. Y Jesucristo en su vida terrenal nos dio ejemplo de lo que teníamos que hacer. Así que Jesucristo desde el Jordán fue ungido y dice la Biblia, el Espíritu Santo en ese mismo momento lo condujo al desierto. El desierto es el campo o el territorio del enemigo, donde se mueve Satanás, el diablo. Así que el Espíritu Santo condujo a Jesús, a una persona, Jesús de Nazaret, a la batalla. Era una batalla en lo espiritual, una guerra en lo espiritual. Y esto es lo que nos señala la Biblia en el momento que Jesucristo recibió al Espíritu Santo. Y eso lo podemos leer en Mateo 4:1. Sí, antes de ir allá quiero apuntar un poquito más en el bautismo del Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Allí vemos, bueno, quiero mostrar unos 3 puntos aquí. El primero es que lo que significa el Jordán, ¿no? La palabra Jordán significa el que desciende, porque el río Jordán nace en lo que es el monte Hermón, los altos del Golán, y prácticamente desciende, pasa por el mar de Galilea y allí conecta después con el río, ¿no? Conecta hasta el Mar Muerto, pero va desde arriba, va hasta abajo, ¿no? Por eso se llama el que desciende. De norte a sur. De norte a sur, sí. Entonces, para empezar, eso es lo que significa Jordán, el que desciende. Y esto nos habla de lo que sucedió en el libro de Hechos, ¿no? El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Pentecostés. Y hablar acerca del lugar. En Juan es donde nos habla, el Evangelio de Juan nos dice exactamente el lugar donde fue, que Juan 1:28 nos dice, por ejemplo, que Juan el Bautista bautizaba en Betabara, y Betabara es lo que en el Antiguo Testamento sería Gilgal, y ese fue el lugar donde Israel pasó, por ejemplo, cuando iba a entrar a la tierra prometida. Desde Gilgal o Betabara ellos tomaron Jericó y entraron a la tierra prometida. Betabara o Gilgal es el mismo lugar, el lugar donde fue ungido el primer rey de Israel, Saúl, el lugar donde por ejemplo Israel también hizo su primera circuncisión y también tomó su primera Pascua dentro de la tierra prometida. Es el lugar también donde estuvo ministrando el profeta Samuel, el lugar donde también estuvo el profeta Elías, donde Elías fue arrebatado en una carroza de caballos con fuego y donde el manto le cayó al profeta Eliseo. Y es allí donde Juan el Bautista estaba ministrando, es ahí donde él vivía. Y fue también donde Dios secó el río Jordán, sí, para cierto, que Josué y las fuerzas de la milicia y todo el pueblo de Israel cruzara en seco el río Jordán y entrara precisamente a la tierra prometida. Así es, Dios hizo ese milagro. Ese es el lugar preciso, sí,
donde Jesús, al tiempo profético, él fue hacia Juan el Bautista, que estaba bautizando en el río Jordán. Sí, así es. Y lo tercero que quiero mostrar es acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que él venía para preparar la venida del Mesías. Él lo sabía. Entonces, aquí, cuando Juan vio al Espíritu Santo posar sobre Jesús como paloma, entonces él supo que su tiempo se había cumplido y que ahora era el tiempo del Mesías, y por eso introdujo a Jesucristo como el Cordero de Dios, tal como lo dice el Evangelio de Juan. Y por eso él dijo, es necesario ahora que yo mengüe para que él crezca. Así es. O sea, terminaba prácticamente el tiempo de lo que era la ley. Y empezaba el tiempo de la gracia. Jesucristo vino, dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. Sí. Tenemos, vamos a leer un poquito de Juan, el capítulo 1. Si quiere leamos el 28, donde habla de Betabara, y luego leamos los otros versículos que nos habla de cómo introduce Juan el Bautista al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Dice Juan 1:28, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y ese es el lugar que estamos hablando, Betabara, que en el Antiguo Testamento es Gilgal. Luego dice el 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso Juan es el testigo de la presencia del Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios. Dios el Padre había levantado al profeta Juan para ser un testigo de la presencia del Espíritu Santo sobre Jesucristo, porque comenzaba un nuevo tiempo, el tiempo de Jesucristo y el Espíritu Santo y Jesucristo. Dios el Padre había ungido a su Hijo Jesucristo para hacer las obras aquí en la tierra. Solamente por el Espíritu Santo podemos hacer las obras que Dios el Padre ha encomendado. Por eso un día Jesucristo dijo en Mateo 12:28, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. Jesucristo estaba hablando de la obra del Espíritu Santo a través de él. Jesucristo era la persona, fue ungida como persona, y ahora la presencia y el poder del Espíritu Santo estaba en la persona de Jesús de Nazaret para enfrentarse al enemigo, porque el diablo había hecho caer a Adán y a Eva. Ahora Jesucristo, llamado el segundo Adán, estaba en la tierra y ahora iba a enfrentarse a Satanás. Así que Dios ungió a Jesús de Nazaret en el río Jordán. Juan el Bautista fue el testigo. Y Juan dijo, el que me envió me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo sobre él y permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1,
4 y 5, Jesucristo hablando ya de la iglesia, del nacimiento de la iglesia cristiana, Jesucristo dijo, Juan el Bautista bautizó con agua, pero ustedes, los que van a ser discípulos de Cristo, los que van a ser cristianos y le van a servir a Cristo en la tierra, se necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo, yo les bautizaré con el Espíritu Santo y con fuego. Así que en Hechos 1:8 Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigos, empezando en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la presencia misma de Dios. Dios es Espíritu y la Biblia dice que Dios el Padre estaba con el Hijo. Esto es a través del Espíritu Santo. Sí, aquí y vemos ahora que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, Sí. que es el mismo Espíritu Santo. Sí, aquí vemos que en el bautismo de Jesucristo también participó tanto el Espíritu Santo como el Padre. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma y el Padre, ¿no? Dios abrió los cielos y Él habló la palabra diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que esto nos indica... O sea que Dios solamente se agrada, Dios el Padre solamente se agrada de su Hijo Jesucristo. Sí. Por eso todo ser humano en el planeta Tierra que honra a Jesucristo, que recibe el Evangelio de Jesucristo, cree en el Evangelio de Jesucristo y obedece a Jesucristo, agrada a Dios el Padre. Sí. Por eso Dios el Padre responde las oraciones de los que han creído en Jesucristo aquí en la tierra. O sea que Dios el Padre siempre está mirando a su Hijo en el cuerpo de un cristiano. Nosotros tenemos a Cristo morando dentro de nosotros. ¿Cómo mora Jesucristo dentro de nosotros? Por el Espíritu Santo. Entonces Dios el Padre nos está mirando y mira a su Hijo en nosotros. Por eso nosotros en el nombre de Jesús oramos. Le decimos, Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de ti para pedirte. Necesitamos muchas cosas aquí en la tierra porque hay un ladrón, un diablo que trata de quitarnos todo lo que Dios nos da. Por eso tenemos que orar. Así que el Espíritu Santo es el espíritu de oración, es el espíritu de Cristo. Cristo se mantuvo en comunicación siempre con el Padre. Por eso el Espíritu Santo es el espíritu de guerra espiritual. Y el que tiene al Espíritu Santo tendrá la confirmación de Dios. Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista fue enviado por Dios el Padre para ser testigo, y aquí está en el Evangelio según San Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea Sí. que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y todo cristiano debe ser bautizado por Cristo, dándole el Espíritu Santo. Todos debemos estar llenos del Espíritu Santo. Sí, vemos en el caso de Jesús, Él no necesitaba ser bautizado en agua porque Él no había cometido pecado. Él nació sin pecado y es el único hombre perfecto que la tierra haya visto. Pero vemos, Jesucristo dijo, yo voy a bautizarme para dar ejemplo a los demás que lo hagan. Y cuando Él lo hizo, dice, los cielos se abrieron. Y esto es lo que Dios hace cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay un arrepentimiento que es genuino, que es sincero, entonces los cielos se abren. Y eso es lo que Dios hace cuando una persona está tomando en serio las cosas de Dios. Sí, por eso la salvación comienza en el arrepentimiento de todo pecado. Cuando el pecador se arrepiente, lo que tiene que hacer es bautizarse en agua, porque es a través del bautismo como somos revestidos de Cristo. Cristo viene a manifestarse en el pecador arrepentido. Ahora necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo.
Somos hijos de Dios, pero necesitamos el poder de Dios, y para eso es el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que es un don dado por el Espíritu Santo. Esto no es religión, esto es conocimiento de lo que Cristo vino a hacer desde que Él empezó su ministerio y empezó a dar conocimiento revelado de lo que tenemos que hacer. Jesús le dijo a Juan: deja que hagamos esto para darle ejemplo a todos los que tienen que hacerlo. Nosotros tuvimos que bautizarnos en agua, pero también recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque tenemos que enfrentarnos a los problemas de un diablo que está aquí en la tierra. O sea, el diablo está ocasionando problemas, está ocasionando ciertas circunstancias que necesitamos nosotros enfrentar, y solamente por el Espíritu Santo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el diablo es un espíritu, es una persona, pero es un espíritu, no lo vemos. Necesitamos a otra persona, la persona del Espíritu Santo. Tampoco vemos al Espíritu Santo, pero creemos porque hemos creído en Jesucristo, hemos creído en Dios. Y por eso recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, entramos a la batalla. Esto fue lo que sucedió cuando Cristo fue bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo lo condujo al desierto. Así está escrito. Ahora sí leamos Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí tenemos a Jesucristo entonces conducido por medio del Espíritu Santo. Jesucristo dependió del Espíritu Santo. Fue a través del Espíritu Santo que Jesucristo le sirvió a Dios el Padre en la tierra. El Espíritu Santo condujo a Jesucristo al desierto a enfrentarse con el tentador. En el desierto estaba el tentador, el diablo, y el Espíritu Santo condujo a Jesús de Nazaret hacia el tentador. Es lo mismo que ha sucedido con nosotros. Cuando recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo inmediatamente nos posiciona en autoridad contra los demonios, y entonces podemos reprender demonios en el nombre de Jesús. En ese mismo momento de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, podemos ejercer esa autoridad y poder encontrar que nosotros tenemos la autoridad sobre los demonios. Los demonios tienen que huir de nosotros, no nosotros de los demonios. Por eso dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Es el diablo el que huye, no somos nosotros los cristianos. Son los demonios que tienen que huir, hay que reprender los demonios. Así que Jesucristo, cuando fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo lo condujo inmediatamente al campo de batalla. Jesucristo es varón de guerra, y el Espíritu Santo es el espíritu de guerra para confrontar a Satanás. Sí, es Lucas 4 del 1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesucristo enfrentó al enemigo con armas no convencionales, no armas humanas, sino armas espirituales. Y esta es la gran enseñanza que tenemos todos los cristianos, de usar las armas espirituales. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6, allí el Espíritu Santo está hablando de
guerra, está hablando de enfrentar al enemigo y destruir las fortalezas del enemigo usando armas poderosas, armas espirituales. Todo cristiano camina en un cuerpo de lo humano, pero nosotros no estamos entrando a la batalla con el pensamiento de lo humano. No entramos con armas convencionales del mundo de lo natural, sino con armas espirituales. Esto es lo que dice 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 3 armas poderosas nos revelan las Escrituras, como son la oración, el ayuno y la palabra hablada de Dios. Son 3 armas no convencionales. La oración y el ayuno es la comunión que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo. En la oración nos comunicamos de la tierra al cielo para enfrentar al enemigo. Y el ayuno es el arma más poderosa para destruir cualquier fortaleza que esté impidiendo nuestra oración. La oración y el ayuno son fundamentales. En Mateo 17, 21, Jesucristo dijo, este género solamente saldrá con oración y ayuno. A través de la oración y el ayuno nos enfrentamos a los demonios en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Dios establece la comunicación de la tierra al cielo a través de la oración. En Marcos 14, 38, Jesucristo está revelando la importancia de la oración. Esto fue en el huerto del Getsemaní. Jesucristo dijo, velad y orad, la carne es débil, pero dice aquí, el espíritu a la verdad está dispuesto. Así que tenemos que orar porque nos fortalecemos en el espíritu. En la carne somos carne de cañón del diablo, somos comida del diablo. Por eso tenemos que orar en el espíritu, tenemos que reprender a los demonios en el nombre de Jesús y estar intercediendo por medio del Espíritu Santo. Oración, ayuno, son enseñanzas que la Biblia misma nos va dando. Y la palabra tiene que hablarse porque los demonios se sujetan a la palabra hablada. Nosotros los seres humanos nos comunicamos con la palabra. Si no hablamos palabra entre nosotros, unos y otros, no nos entendemos, no sabemos lo que necesitamos, no sabemos lo que queremos. La palabra es comunicación, así que vamos a comunicarnos de una manera especial con el mundo espiritual a través de la palabra para entrar a el reino de las tinieblas y reprender esos demonios. En Mateo 8, vamos a leer Mateo 8 del 16 al 17, la Biblia dice que Jesucristo, estando en la casa de Pedro en la noche, se juntaron todos los que tenían problemas de enfermedades, paralíticos, endemoniados, y Jesucristo estaba allí y con la palabra hablada, la palabra que él habló, sanó a los enfermos y liberó a todos los cautivos, para que de esta manera se cumpliese la profecía. Él era la palabra encarnada en la tierra, era la palabra eterna, la palabra que todo lo creó. A través de la palabra Dios creó el planeta Tierra, creó el universo, creó todo lo que existe. De lo invisible hizo lo visible Dios a través de la palabra hablada. Y la palabra vino al planeta Tierra hace 21 siglos. La palabra se encarnó, tomó un cuerpo humano que hemos conocido con el nombre de Jesús de Nazaret.
y esa persona fue ungida con el Espíritu Santo para que la palabra ahora en el nombre de Jesús hiciera estragos por el poder del Espíritu Santo. Así que la misma palabra estaba hablando contra los demonios y Jesucristo dio el ejemplo. Dijo Jesús, se tiene que cumplir la profecía que está en Isaías 53, 4 y 5. Esa profecía decía que Jesucristo iba a morir en la cruz, iba a derramar su sangre. Jesucristo iba a pelear la última batalla contra el diablo para derrotarlo definitivamente, y esa batalla sería en una primavera también. Jesucristo aquí está comenzando su ministerio, está comenzando después de bautizarse en agua, pero iba a finiquitar todo en la cruz del Calvario, en otra primavera. Así que de primavera en primavera Jesucristo se manifiesta siempre como el victorioso. Y aquí en la casa de Pedro, Jesucristo está obrando, está hablando la palabra para destruir las obras del diablo. ¿Podemos leer? Sí, dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Con la palabra hablada se enfrentó Jesús a los demonios y los echó fuera. Así comenzó el ministerio terrenal de Jesucristo en el desierto después de ser bautizado. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para enfrentarse con el mismo diablo, el tentador. La misma tentación que el diablo había hecho con Eva, la quiso hacer con Jesús. Eva sucumbió a la tentación, pero Jesús no. ¿Cómo resistió Jesús al tentador? Orando, ayunando y hablando la palabra. Dice la Biblia que el diablo se presentó. Estaba ayunando Jesucristo. Jesucristo estaba en necesidad de comer. Y esta fue la primera tentación. Lucas 4, del 3 al 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesucristo está aquí resistiendo la tentación del diablo por medio de la palabra. Está usando el libro de Deuteronomio, uno de los primeros libros escritos en las Escrituras. Hay 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Jesucristo está hablando del libro de Deuteronomio, está escrito. Sí, Jesucristo resiste al enemigo por medio de la palabra. Ese usó Deuteronomio 8:3. 8:3. Así que cuando vino el tentador a querer tentarlo con respecto a la comida, Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios el Padre. Dios el Padre habló la palabra, ahora la palabra encarnada estaba en Jesús, ahora Jesús estaba hablando la misma palabra de Dios, ahora el diablo estaba siendo derrotado, vencido con la palabra hablada de Jesucristo. Así que Jesucristo venció la primera tentación. Hubieron 3 tentaciones en el desierto. La segunda tentación tiene que ver con los reinos de este mundo. Adán había perdido los reinos de este mundo. El diablo se había cobrado con Adán, o sea que había transferido a Adán los reinos de este mundo al diablo, y ahora el diablo estaba ofreciendo los reinos de este mundo a Jesús de Nazaret.
Ahora Jesús está resistiendo también. Lucas 4 del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está: al Señor tu Dios servirás y a Él solo vas a adorar. Así que Jesucristo está hablando también la palabra escrita en Deuteronomio. Sí, el 6:13. 6:13. Así que Jesucristo, mencionando la palabra, resistiendo al tentador, venció con esa palabra al tentador. La tercera tentación tiene que ver con la vanagloria de esta vida. El diablo tienta con los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así que la tercera tentación también Jesucristo resistió. Lucas 4 del 9 al 12. Aquí el diablo, usando ya las Escrituras, mencionando las Escrituras, el diablo conoce de las Escrituras. Y Jesucristo resistió hablando también las Escrituras. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí tenemos cómo Jesucristo venció la tentación del tentador. Sí, Jesucristo se enfrentó al tentador con todas sus tentaciones y lo venció. Jesucristo es el vencedor de la tentación. Dice la Biblia, Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que el diablo había sido vencido en la tentación. Sí, aquí vemos Satanás fue más astuto en esta tercera tentación, porque usó lo que dice el Salmo 91. Sobre todo donde dice el versículo 11 y 12 del Salmo 91, esa fue la que usó Satanás. Y Jesucristo volvió a responder con Deuteronomio 6:16, es donde le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que Jesucristo siempre contestó hablando la palabra y no pudo desviarlo ninguna tentación, Él se mantuvo hablando la palabra. Y cabe mencionar que estas tres tentaciones fueron las que tuvo Eva, ¿no? Con la serpiente. Las mismas tentaciones son las mismas. De Eva. Y solamente que Eva no las pasó, Jesucristo sí las pasó. Sí. Y es lo que dice también la carta de Primera de Juan, habla de estas tres tentaciones, ¿no? Sí. Que tiene que ver con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Sí, exacto. Así que por eso allí mismo en Primera de Juan dice: no sigas al mundo, porque el que ama al mundo no conoce a Dios. Por eso dice, el mundo tiene que ver con estas tres tentaciones. Así es. El príncipe del mundo, que es el diablo, está tentando con estas tres tentaciones que tienen que ver con el mundo, los deseos de la carne. O sea que el diablo es un ofertador de lo que ofrece el mundo. El mundo ofrece fornicación, adulterio, son los deseos de la carne. El diablo sabe que la naturaleza caída del ser humano está dominado por los deseos de su carne, los deseos y pasiones de su carne. Por eso el diablo tienta con la fornicación, tienta con el adulterio, para que el pecador pueda caer fácilmente en los deseos de su carne. La segunda tentación
tiene que ver con los deseos de los ojos, tiene que ver con la codicia, todo lo que el hombre codicie con sus ojos. El diablo sabe que una de las debilidades propias del ser humano es el dinero, las riquezas que hay aquí en este mundo, y entonces el diablo está ofreciendo, fue lo que le ofreció a Jesucristo, los reinos de este mundo. Jesucristo derrotó la tentación del tentador. Y la tercera tentación tiene que ver con la arrogancia. Si tienes riqueza, serás una persona importante, serás una persona que te respetarán, serás un alguien, no cualquier cosa. Entonces el diablo sube ese ego en la persona, es la vanagloria de esta vida, y Jesucristo venció todo ello. Por eso ahora en Hebreos podemos leer Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 15. Allí la Biblia dice que ahora tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, mirando a la tierra. Y toda persona puede resistir en la tierra cualquier tentación. El diablo no ha cambiado, siguen siendo las mismas 3 tentaciones. Así que hay que conocer cuáles son las tentaciones del diablo. ¿Dónde está la debilidad que podemos tener aquí en la tierra? ¿Dónde está mi debilidad? Mi debilidad tiene que ver con las mujeres, mi debilidad tiene que ver con el sexo, mi debilidad tiene que ver con el dinero, estoy codiciando todo, entonces tengo que llevar todas mis debilidades a Cristo. Por eso Cristo fue el que pasó por todo ello para vencer al que ocasionaba todos los problemas. Jesucristo, Él es el vencedor. Hoy toda persona en la debilidad de su carne se puede fortalecer en Jesucristo. Por eso hay un texto en la Biblia que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Hebreos podemos encontrar allí como dice la Escritura que podemos refugiarnos en el sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso predicamos a Jesucristo como el Salvador, el único que puede ayudar a cualquier persona en su pecado, en las debilidades de su propia carne. Si una persona tiene debilidades en cuanto a lo que hay en este mundo, acuérdense que el diablo está tentando con este mundo. Dios dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. El que ame al mundo no puede amar a Dios. Así que Jesucristo vino para separarnos del mundo, de las tentaciones del mundo. Solamente en Jesucristo podemos nosotros librar la batalla de la tentación. Jesucristo fue tentado en todo. Lo que hizo caer a Eva en la tentación, ahora Jesucristo lo venció. Él es el vencedor. Y dice la Biblia que Jesucristo regresó después del desierto, después de estar en el desierto con el Espíritu Santo y derrotar al tentador en el desierto, regresó con el poder del Espíritu Santo. Sí, podemos leer Lucas. Hay algo que también puedo agregar aquí, ¿no? Porque sí, el número 40, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, Jesús estuvo 40 días en el desierto, al igual que el diluvio, ¿no? Fue 40 días de lluvia con Noé. 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí en 3 ocasiones. Así que por eso Jesucristo, Él vino a redimir a todo el mundo de pecado, tanto a gentiles como judíos, y por eso Jesús estuvo 40 días en el desierto para redimirnos a todos nosotros, que es lo que iba a hacer en la cruz. Así es.
Jesucristo, Él es el vencedor. Él ha vencido ya. Primeramente venció al tentador, venció a la tentación y después venció al tentador en la cruz del Calvario. En Lucas 4:14 dice la Escritura, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Cuándo se manifestó el poder? El poder para hablar de Dios, hablar del cielo, porque somos testigos. Jesucristo fue el testigo del cielo, el testigo del Padre. Nosotros en la tierra somos testigos de Cristo. Pero ¿cuándo se debe manifestar el poder? Después de librar la batalla contra la tentación. Jesucristo manifestó su poder, el poder del Espíritu Santo después de la tentación. Por eso dice la Biblia que no nos debe sorprender los fuegos de prueba de la tentación. Estamos aquí para ser probados, para librar batallas de tentación. En Jesucristo podemos ser más que victoriosos. Por eso, amigo, amiga, antes de terminar este programa queremos hacer una invitación a tu salvación. Solamente en Jesucristo puede haber salvación y estando en Jesucristo podemos fortalecernos para vencer las tentaciones aquí en la tierra. Solamente tienes que decirle a Jesús lo siguiente: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, de estar separado de Dios, de estar amando al mundo y no amar a Dios. Me arrepiento de todo pecado, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y me ayudes a resistir la tentación. Yo creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, Señor y Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Hoy terminamos el ayuno de 3 días convocado para el mes de abril. Estamos en primavera, estamos en Semana Santa. Acuérdense de las armas espirituales poderosas, oración, ayuno y la palabra de Dios, y la hemos ejecutado en este ayuno. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.